a tu clase de comunicación. Mi nombre es Marta y soy tu profesora. En la clase de hoy vamos a ver el sustantivo, clases de sustantivos y género y número del sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar todas las cosas que existen. Por ejemplo, animales, caballo, gato, perro, conejo, elefante, rana, etc. Cosas como por ejemplo mesa, silla, casa, avión, globo, ventilador, etc. Personas. Ejemplo, padre, secretaria, amiga, niña, cocinero, etc. Plantas, como por ejemplo, árbol, tomate, fresa, flores, etc. Sentimientos, alegría, amor, pena, etc. Ahora veremos las clases del sustantivo. Sustantivo común es el sustantivo que nombra cualquier persona, animal, cosa, lugar, etc. Ejemplos: ciudad, perro, carro, playa, niña, profesor, etc. Sustantivo propio es el sustantivo que sirve para nombrar a una específica persona, animal, cosa, lugar, etc. Ejemplos: Lima, Snoopy, Toyota, Sandra, Luis, Perú, etc. Sustantivo concreto son los sustantivos que se pueden percibir con cualquier sentido, es decir, lo podemos ver, oler, oír, tocar, etc. Ejemplos: casa, aire, luz, maleta, guitarra, lápiz, etc. Sustantivo abstracto son los sustantivos que no se pueden tocar e indican cualidades, ideas, valores, sentimientos, etc. Ejemplos: dureza, alegría, generosidad, tristeza, etc. Sustantivo individual
son los sustantivos que en singular indican un solo elemento. Ejemplos: libro, oveja, persona, barco, perro, pájaro, etc. Sustantivo colectivo son los sustantivos que, estando en singular, nombra un conjunto de elementos. Ejemplos: biblioteca es un conjunto de libros. Rebaño, conjunto de ovejas. Muchedumbre, conjunto de personas. Flota, conjunto de barcos, etc. Sustantivo contable son los sustantivos que se pueden contar. Ejemplos: botellas, manzanas, libros, lápices, etc. Sustantivo incontables o no contables son los sustantivos que no se pueden contar. Ejemplo: arena, agua, sal, azúcar, gas, etc. Sustantivo patronímicos son los sustantivos que derivan de los nombres de las personas, lo que podemos decir que son los apellidos. Ejemplo: Martín, Martínez. Gonzalo, González. Sustantivo gentilicios son los sustantivos que derivan de un país, ciudad, etc. Ejemplos: Perú, peruano. Bolivia, boliviano. Nota: esto es importante que lo tengas presente. Los días de la semana, los meses del año, las estaciones y los gentilicios se escriben con minúscula. Los patronímicos y los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Ahora veremos el género gramatical. El género gramatical puede ser masculino y femenino. Los sustantivos referidos a personas y animales, el género indica sexo. Ejemplo: alumno, alumna. Gato, gata. Los sustantivos referidos a cosas, el género lo determinan las palabras que lo acompañan, como por ejemplo el artículo. Ejemplo: la ventana, femenino. El viento, masculino. Reglas para formar el femenino. Por lo general, el género femenino de los sustantivos se forman cambiando la O por la A. Ejemplo: perro, perra. Niño, niña, etc. Hay sustantivos que solo son masculinos y otros que son solo femeninos. Ejemplo: el lápiz solo es masculino. La mesa solo es femenino. Hay sustantivos que se escriben igual para el femenino como para el masculino. Ejemplo: el artista, la artista.
Algunas veces formamos el femenino utilizando las terminaciones esa, isa, ina o tris. Ejemplo: príncipe, princesa; poeta, poetisa; héroe, heroína; actor, actriz. Hay algunos sustantivos que al formar su femenino cambian totalmente. Ejemplos: toro, vaca; caballo, yegua. El número del sustantivo. El número de los sustantivos pueden ser singular y plural. Singular cuando nos referimos a uno. Ejemplo: niño, carro, perro, etc. Plural cuando nos referimos a más de uno. Ejemplo: niños, carros, perros, etc. Reglas para formar el plural. Cuando la palabra termina en consonante, añado es para formar el plural. Ejemplo: botón, botones. Cuando la palabra termina en z, cambio la z por c y añado es para formar el plural. Ejemplo: cruz, cruces. Cuando la palabra termina en vocal acentuada a, e, o, añado s para formar el plural. Ejemplos: mamá, mamás; café, cafés. Cuando la palabra termina en vocal acentuada u, i, añado es para formar el plural. Ejemplos: maní, maníes; hindú, hindúes. Si la palabra termina en s, para formar el plural, antepongo los artículos los, las. Ejemplo: paraguas, los paraguas. Para las demás palabras que no siguen estas reglas, para formar el plural se añade s. Gracias.